La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Más allá de los problemas políticos, económicos, sociales que generan incertidumbre y que deprimen en el país, hoy queremos hablar de un tema que es importante también en el desarrollo de un país, como es la situación del sector eléctrico, tan importante en una sociedad. Hay crisis en el sector eléctrico, problemas recurrentes por estiaje en las centrales hidroeléctricas, pero no solo por el estiaje. Hay problemas por mantenimiento, por los sedimentos, como sucede en el proyecto Coca-Cola Sinclair. Hay problemas en el parque térmico que han estado en desuso por años. Todo esto le vuelve vulnerable al sector y afecta a otras actividades que funcionan con electricidad. Por ello quiero dar la bienvenida para hablar sobre la crisis del sector eléctrico, cómo superar, generar certezas y cómo afecta a otros sectores como el automotriz. Quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Arcos, experto y jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, el ingeniero Gabriel Secaira, consultor energético, y el ingeniero Esteban Acosta, experto y expresidente de la Asociación de las Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Bienvenidos. Doctor Hugo Arcos, ¿cómo enfrentar y cómo salir de esta crisis que genere certezas y que no esperemos cuando viene el estiaje, los apagones o cuando vienen también el exceso de lluvias, los problemas por los sedimentos? ¿Cómo enfrentar y cómo generar certezas? Doctor Arcos, buen día. Muy buenas tardes. Un saludo cordial, pues Miguel, un saludo cordial para Gabriel y también para Esteban. Un gusto poder compartir este panel y poder discutir de temas que son relevantes para lo que sería el desarrollo del país, ¿no? Realmente, si vamos a las razones de fondo, a mi criterio, de la crisis que tenemos en este momento, en mi criterio son dos razones fundamentales. Una, el manejo político que se ha dado respecto al tema tarifario. Es uno de los grandes inconvenientes que tiene el sistema eléctrico nacional. Y el otro tema que se incluye dentro de las causas, a mi criterio, principales, es también el manejo de los fondos provenientes precisamente de la recaudación que se produce en el sector eléctrico, el manejo que se ha dado a estos fondos y que ha desmantelado lo que en su momento fue un fideicomiso. Se desmanteló en su momento un fideicomiso que permitía regular el flujo de los recursos hacia las empresas, principalmente hacia lo que estaba encargado de generación, que siempre era SELEC, generación y transmisión, y dejó a libre disponibilidad los recursos por parte de las empresas distribuidoras, lo que ha acarreado una enorme cantidad de dificultades. En su momento, el fideicomiso como tal era un fondo que estabilizaba el proceso de inversiones en el sistema, pero se eliminó. Se declaró que los fideicomisos eran un mecanismo para dar ventajas a la banca, lo cual fue un error craso, y se puso a disponibilidad el manejo de los recursos por parte de las mismas distribuidoras, lo cual no es lo correcto, no es lo técnico y nos ha dado como resultado una falta de liquidez para el tema de posibles inversiones en generación y transmisión. A eso se suma un hecho fundamental, lo mencionaba, el tema tarifario, y fue el haber quitado en su momento, del cálculo de tarifa precisamente los costos de inversión. Un error totalmente absurdo desde el punto, o digamos una decisión totalmente absurda desde el punto de vista técnico, y que a mi criterio son las razones de fondo que lastimosamente no se terminan de corregir, que no hay la decisión política para corregirlas
y que seguirá siendo el principal lastre que evite que se produzcan inversiones, especialmente que provengan de capitales privados cuyo análisis de riesgo siempre se limitará o les limitará a posibles inversiones. Ese es mi criterio, pues, y lastimosamente no se ve que se estén tomando decisiones en este sentido de eliminar estas, digamos, deformaciones que tiene el sector eléctrico o estas desviaciones que tiene el sector eléctrico, y seguirá produciéndose problemas con la falta de inversión y falta de incorporación de nuevos sistemas de generación o nuevos proyectos de generación. Doctor Hugo Arcos, ¿y cuáles serían los correctivos para generar certezas en el sector eléctrico? El volver a un fideicomiso, en primer lugar, como una primera razón fundamental, un primer paso fundamental para poder tener un manejo de recursos de una manera más transparente, un fideicomiso transparente, el manejo de los recursos, a la vez que establece un fondo que permite estabilizar lo que serían posibles o que permite garantizar posibles inversiones en el sector. Y tendría que ir de la mano con el implementar medidas para que la tarifa empiece a considerar todos los componentes de costos de lo que es el servicio de electricidad, permitiendo de esta manera nuevamente dar certezas a lo que serían posibles inversiones, que garantizarían estas. Se ha escuchado últimamente las posibles alianzas, sacó una normativa reciente la misma SELEC, posibles alianzas para emprender en proyectos de generación. Si no se tiene esa certeza, si no se tiene esa solvencia que garantice las inversiones, es muy difícil, es muy difícil que el inversionista privado arriesgue sus recursos y se puedan emprender proyectos, ¿no? Bienvenido al ingeniero Gabriel Secaira, consultor energético. ¿Cómo enfrentar estos desafíos y generar certezas en el sector eléctrico? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Esteban. Buenos días, Hugo. Y un saludo a sus oyentes. Bueno, efectivamente, lo que acaba de decir Hugo es absolutamente cierto. Políticamente se eliminó lo que ya llegamos a llamar oportunamente el fideicomiso eléctrico, y el mandato 15 no permite que se incorpore el costo del capital a la tarifa. Entonces, esto es un factor fundamental, no solamente para el sector público como la SELEC, sino también para el sector privado. El sector privado no puede competir con el sector público, peor aún si es que el sector público, el sector público en cuanto a tarifas está completamente subsidiado. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto este problema recurrente. Recuerdo la hora Sixto, luego en esa época se trajeron barcazas, se colocaron me parece que 3 barcazas para superar el problema, y así se han ido parchando las cosas. El problema es que cuando se parchan las cosas, se está cubriendo ese déficit, pero no se cubre el crecimiento de la demanda. Eso está sucediendo ahora también. Estamos parchando por un lado, pero no hay proyectos, no hay una actualización del plan maestro que permita el desarrollo de nuevos proyectos en el sector por parte de la SELEC o por parte de las distribuidoras, algunas de las cuales tienen generación propia, y por otro lado, el sector absolutamente estatizado. No hay opción para que el sector privado pueda invertir en ninguna de las tecnologías que permitan superar esta crisis. Ahora se ha aprobado un reglamento de asociatividad por parte de la SELEC, pero que el principal actor sigue siendo el sector público. Entonces, una asociatividad con una empresa privada, no sé qué resultado vaya a dar, porque de los privados que conozco, a ninguno le gusta asociarse con el Estado, peor aún si el Estado no puede responder el pago de los contratos. Entonces, claro, estos 850 megavatios que se encuentran adjudicados y que no se ha colocado un solo dólar todavía en la inversión, lo que exige los privados es que se otorgue una garantía de pago.
sea, se hablaba de una garantía soberana. El gobierno anterior y el actual no han respondido a eso. Se conoce que hay algo de apoyo del BID, pero no se llega a concretar absolutamente nada. Los contratos que deben firmarse no están todos firmados. Entonces, esto es lo que no ha permitido el crecimiento del sector, el crecimiento y la incorporación de la actividad privada, tanto en hidroeléctricas como también en energías renovables que son importantes, pero que no aportan con energía firme para el sistema nacional. O sea, no es que nos van a dar un soporte para superar la crisis. Ahora mismo estamos hablando de aproximadamente 1.500 megavatios de déficit. ¿Cómo se va a cubrir esto? Se necesitará aproximadamente unos 2.000 millones de dólares para superar y poder colocar estas centrales de generación por parte del gobierno. ¿De dónde se va a sacar esa plata? Y si vienen inversiones privadas, repito, ¿cómo se garantiza el pago? ¿Cómo se puede competir un privado con las tarifas estatales? Entonces, se necesita, obviamente, en primer lugar, superar esto. En segundo lugar, reemplazar todas las unidades termoeléctricas que se encuentran obsoletas ya con equipos de última tecnología que sean eficientes y que tengan un alto rendimiento en el uso del combustible que tenemos localmente y que no tenemos que importar como es el fuel oil. Bienvenido al ingeniero Esteban Acosta, experto, expresidente de la Asociación de las Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Hemos dicho que este problema, la crisis en el sector eléctrico, afecta a los diferentes sectores. Y uno de ellos, una vez que hay una dinámica de la inclusión en el mercado, y no solo ecuatoriano, sino mundial, del auto eléctrico, ¿cómo se pudiera ver afectado en el desarrollo de este mecanismo, el auto eléctrico, con los problemas en el sector eléctrico ecuatoriano? Muy buen día, ingeniero Acosta. Gracias, Miguel. Buenos días. Saludos a todos, también a Hugo y a Gabriel. Efectivamente, dentro de lo que es la industria automotriz, sí se está presentando una especie de dilema, ¿no? Es decir, basados en este modelo de descarbonización del mundo, ¿no es cierto?, que es hacia donde persiguen todas estas nuevas tecnologías. ¿Cómo dejamos de usar hidrocarburos y el sector automotriz es el que más los usa? Entonces se planteó esta necesidad de ir a los vehículos electrificados, ¿sí? Y vemos diferentes partes del mundo que impulsan con una serie de incentivos, subsidios, exoneraciones, de aranceles, de impuestos, IVAs, etcétera, para poder impulsar esta descarbonización. Muchas empresas aquí en el Ecuador, por iniciativa propia, empezaron a traer vehículos eléctricos 100% y los vehículos híbridos, que son el paso intermedio, ¿no es cierto?, entre la combustión y la electrificación pura. Lo que estamos viendo aquí en el Ecuador, Miguel, es realmente un desafío y hasta un dilema, porque seguir impulsando las tecnologías 100% eléctricas, primero necesitarían de mucho apoyo estatal. Es decir, tendríamos que poner, o sea, como en cualquier país, primer mundo, Noruega, donde más del 89% de los vehículos son eléctricos. Pero hay dos cosas fundamentales. Primero, hay políticas de Estado que regulan esto. Segundo, hay también inversión pública en cuanto a electrolineras, ¿sí?, algo que falta en el Ecuador. Y ahí uno le asocia que el Ecuador tiene un paso atrás incluso, que es primero preocupémonos de invertir en la generación eléctrica que necesitamos para mover la economía y la industria. Entonces, sí es de preocupación, porque para nosotros el paso a vehículos 100% eléctricos van a ser buenos esfuerzos, pero yo creo que muy limitados, por este hecho trascendental de que nos falta energía eléctrica en el Ecuador. La gente
si se va a quedar, no sé qué va a pasar en el futuro. Los expertos de aquí nos pueden ayudar con Coca-Cola Sinclair, 1000 megavatios menos, probablemente más apagones, y tienes un vehículo que es tu fuente de movilidad y amanece y no está cargado, va a tener un desafío y quizá una traba en su plan de crecimiento. Eso es lo que nosotros nos tememos. Por otro lado, sí tengo yo serias preocupaciones también sobre hasta qué punto esta tecnología puede desarrollarse en el país, que necesita pasos previos. Y estando en el sector automotriz y siendo conscientes de la descarbonización, también soy uno de los que también se pregunta hasta dónde podemos llegar con los vehículos eléctricos que muchas empresas los están impulsando. Me refiero a ponerte tus propios cargadores, a usar subsidios del Estado, ¿sí? La forma en la que se vende hoy el vehículo es, oiga, cámbiese su medidor por un medidor de electricidad subsidiada. Entonces dices, wow, estoy pasando entonces del subsidio de la gasolina, que acaba de ser eliminado, ahora fomentemos el subsidio a la electricidad para que se muevan estos carros eléctricos. Yo personalmente, estando en la industria, no comparto esto. O sea, yo soy un enemigo de los subsidios. Yo siento que eso no nos conduce a nada, y es lo que ahorita le hemos escuchado a Hugo y a Gabriel. Sí, entonces yo personalmente creo que pueden tener su espacio, pero que le faltan años de recorrido en el mundo a esta tecnología, mucho menos se diga en el Ecuador. No quiero ser alarmista ni pesimista, pero yo siempre me recuerdo de las famosas cocinas de inducción. Entonces, todos cambiémonos de usar combustibles, todos dejemos de usar calefones y todos empecemos a usar calentadores eléctricos y cocinas de inducción. ¿Qué pasó años después? Fracaso total. ¿Por qué? Porque no estaba preparada ni la transmisión de energía, ni la generación, ni siquiera del barrio, ni siquiera de la cuadra, que hacía que exploten los transformadores. Eso lo vivimos, y hoy, ¿qué nos tocó? Volver un paso atrás. Eso le está pasando a la industria automotriz, Miguel, y lo que vemos a nivel mundial es que la gente está diciendo, creo que el primer paso es irnos al punto intermedio, donde los vehículos híbridos son vehículos que autogeneran electricidad y autogeneran de una forma que evitan que más tomacorrientes sean conectados a vehículos ahora que ni siquiera tenemos electricidad. Y voy a complementar algo que me pareció interesante escucharle a Gabriel. Nosotros yo hice varios estudios de esto, y por ejemplo, las energías renovables en el mundo hoy son el 29% del total de energía que se produce para generación eléctrica, quiero decir. La hidroeléctrica a nivel del mundo solo representa el 15% de generación eléctrica. El resto son dos cosas, y es lo mismo que les pasa a los vehículos eléctricos. La del viento y la solar solo pueden ser producidas en el día, mientras los vehículos eléctricos se cargan en la noche. Tendrías que tener grandes acumuladores de energía eléctrica, y ese es un debate mundial de que está en contravía las horas de carga de los vehículos eléctricos con las horas de generación de algo que no sea hidráulico y que sea fuente de viento y solar. ¿Hacia dónde están yendo las grandes potencias, que son las que promueven vehículos eléctricos? Hacia energías que usen carbón, que usen gas y que usen energía nuclear. Si les preguntan aquí a los expertos cuándo en el Ecuador habrá electricidad producida por energía nuclear, nos reiremos juntos, porque eso no existe. Entonces, traer tecnologías a un país sin entenderle al país puede ser crónica de un fracaso. Y creo que por eso es que estamos nosotros también dentro de los debates internos diciendo cuál es el paso intermedio, cuál es un paso razonable y sostenible para este país que le falta energía eléctrica. Y hoy por hoy sí seguimos concluyendo de que el paso intermedio es el vehículo que autogenera electricidad, que tiene ya un motor eléctrico unido a un motor de combustión, y esos son los vehículos híbridos, que es hacia donde todo el mundo
está regresando a ver en este primer inicio de traer vehículos eléctricos al mundo. Vuelvo con el doctor Hugo Arcos. ¿Cómo lograr inversiones en el sector eléctrico? Usted decía capital privado, pero hay análisis de riesgo. ¿Es viable ese tipo de inversión? Sí, como se había mencionado en mi intervención anterior, el inversionista, al igual que en cualquier sector, lo que va a buscar es un negocio seguro, con ciertas, o más bien dicho, con un riesgo acotado. No es posible que alguien arriesgue sus recursos en un negocio que puede tener alto nivel de riesgo. Si bien existen capitales en el mundo que se invierten en ese tipo de negocios, pues no necesariamente están destinados al éxito, ¿no? Entonces, la mayoría de inversionistas, tanto locales como internacionales, le apuestan a negocios que tengan ciertas seguridades en cuanto al retorno de su inversión, con niveles de ganancia lógicos, porque si no, más fácil sería ubicar el dinero en elementos o en posibilidades financieras que pueden tener mucha más seguridad y una rentabilidad similar. Entonces, mientras el sector eléctrico ecuatoriano, que no deja de ser un buen negocio, la electricidad a nivel mundial es un buen negocio, pero mientras el sector eléctrico ecuatoriano no corrija esos dos problemas que yo mencioné anteriormente, es muy difícil, es extremadamente difícil que se atraiga la inversión y que un inversionista tome los riesgos o tome riesgos exagerados en su posibilidad de retorno de esa inversión. No hay forma de que a un inversionista le digan, mira, con garantía soberana te vamos a asegurar que vas a retornar tu inversión. El inversionista, en cierta manera, lo toma como algo irónico, la garantía soberana. Las posibilidades que tienen los inversionistas, ya se había mencionado las últimas concesiones. Por ejemplo, tenemos un proyecto Villonaco que fue concesionado y es un proyecto maravilloso. O sea, sin lugar a dudas, es un proyecto estupendo. Desde el punto de vista energético, tiene la seguridad de que va a ser solvente ese proyecto dentro de los límites de factor de planta que permite la energía eólica. Pero al ya existir un proyecto previo en la zona, es un proyecto que está garantizado desde el punto de vista técnico. Lastimosamente, quien tiene la concesión, ¿qué es lo que pide? El mínimo lógico. ¿Quién me va a asegurar el pago de los dividendos provenientes de mi entrega de energía al sistema? Si no existe un fideicomiso, si no existe una transparencia en el uso de los recursos, si la misma SELEC se ha desfinanciado y está desfinanciada por esa falta de transparencia en el manejo de los recursos provenientes de tarifa, si las tarifas están subsidiadas, si tengo graves inconvenientes, como mencionaba Gabriel, de que a través de un mandato constituyente, imagínense lo que es esto, a través de un mandato constituyente le metieron mano a un negocio como es la industria eléctrica, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista. Deberemos ser vistos a nivel internacional como un país que hace las cosas de forma totalmente en contra de la lógica financiera y lógica de producción. Entonces, mientras no se elimine ese tipo de desviaciones, mientras no se elimine ese tipo de circunstancias tan anómalas, no será posible el que este país tenga garantía para el abastecimiento de electricidad. Peor aún pensar en la posibilidad de nuevas tecnologías como sería el tema de movilidad eléctrica. Sería un absurdo pensar en que el país ofrezca el mínimo de garantías si tiene problemas en su generación, problemas en su transmisión, graves problemas a nivel de distribución y mucho menos ni siquiera cuenta con la tecnología para, por ejemplo, tener mediciones inteligentes o medidores inteligentes que le permitan al usuario saber cuál es la tarifa que va a tener que pagar dependiendo de la franja horaria en la que quiera cargar su vehículo. Ya lo mencionaba Esteban, todos van a intentar cargar sus vehículos en horas de la noche, en horas pico, cuando la generación fotovoltaica no produce, cuando tenemos graves problemas en abastecer la demanda pico del sistema, y eso lo único que provocaría es el colapso de las redes, provocaría problemas a los usuarios y la incomodidad de al siguiente día tener que tomar un taxi o de tener que tomar el bus público, que también será un bus necesariamente con el uso de diésel, ¿no? Entonces, lastimosamente, mientras no se tomen decisiones políticas firmes que corrijan estos problemas de fondo,
Cualquier medida, como ya mencionó Gabriel, seguirá siendo una medida parche, que no es más que seguir incorporando generación con procesos que serán muy vistos o muy a la luz de la crítica pública y que lastimosamente vuelven a caer en sospechas de que se han dado ciertas circunstancias en esos procesos. Ya se está hablando de este último proceso de Barcasas, no hay la transparencia del caso y es una medida insuficiente. ¿Qué significa esto? La probabilidad muy alta de volver a tener cortes y apagones durante el próximo periodo de estiaje, que lastimosamente inicia durante el mes de septiembre. Bajo esa condición, la posible inversión en nuestro sector se ve como una medida bastante lejana. Y bajo las condiciones que tenemos, la única alternativa es que el Estado salga a endeudarse para poder mantener lo que constitucionalmente está establecido, la garantía del servicio. Doctor Arcos, ¿y cómo enfrentar el tema de las tarifas tomando en cuenta los costos? Esto pudiera encarecer el costo del kilovatio y sería impopular eso. ¿Cómo manejar las tarifas? La respuesta está en la misma lógica que ha sido la eliminación del subsidio a los combustibles. Nuevamente caemos en el mismo tema, ¿no? Que cuando hablamos de este tipo de subsidios están tan mal diseñados que los principales beneficiarios son las personas que tienen capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, pensar en traer vehículos eléctricos, le pongo como un ejemplo nada más. ¿Quién va a poder tener el poder adquisitivo para comprar un vehículo eléctrico, por más que se abaraten los costos o por más que se bajen impuestos en la traída de ese vehículo? Siempre va a ser clase media alta la que puede, y clase alta, por supuesto, la que puede acceder a ese tipo de bien. Si a ese usuario que ya tiene subsidiado el gas, que tiene piscina calefaccionada con gas, si a ese usuario que tiene una casa con consumos de 500, 600, 700 kilovatios hora mes, encima le voy a subsidiar también por el hecho de que adquirió un vehículo, porque así se piensa lastimosamente. Estoy yéndome en contramano de la lógica de los subsidios, porque le estoy metiendo más bien la mano a través de impuestos, a través de subir impuestos, a la persona que tiene un salario mínimo y que con las justas alcanza a tomar un taxi de vez en cuando. Entonces, nuevamente una política de subsidios que va a terminar beneficiando al que más tiene, pues obviamente que no está encaminada a nada. Entonces, todas esas distorsiones que se establecen a través de los subsidios se tienen que ir corrigiendo. El ejemplo está dado con las gasolinas. ¿Cómo se logra? Con firmeza, con decisiones políticas adecuadas, pensando en que los subsidios tienen que estar direccionados realmente a las personas que tienen menos recursos. Pero si pienso subsidiar a quien se compra un vehículo eléctrico, porque así ya está establecido, si uno quiere comprarse un vehículo eléctrico, si tiene la posibilidad hoy por hoy de comprarse un vehículo eléctrico, puede solicitar en la empresa eléctrica ya que consideren un nivel de tarifa menor. Pero nuevamente estoy cayendo en la misma lógica absurda. Estoy subsidiando al que más tiene. Entonces, no tiene sentido técnico para nada, no tiene sentido práctico, no tiene sentido político, no tiene sentido económico, no tiene ningún sentido. Entonces, la forma de eliminar es la forma de pensando en que realmente los subsidios están destinados a las personas que realmente lo necesitan. Si es que no pienso así, jamás eliminaré los subsidios, seguiré teniendo tarifas que no incorporan los gastos de inversión y seguiré teniendo estiajes y seguiré trayendo barcazas que parchan la situación cada estiaje. Ingeniero Gabriel Secaira, ¿cómo enfrentar el tema de las inversiones? Si aquí se requieren más recursos para invertir en el sector eléctrico y si no se genera confianza, certezas, ¿cómo se puede invertir en el sector? A ver, lo primero es transparentar y establecer una tarifa real. Te voy a poner un ejemplo nada más. La tarifa está compuesta por 3 elementos, que es el generación, transmisión y distribución. El mayor peso tiene la distribución. Empresas de distribución que tienen altas pérdidas, que tienen un alto costo administrativo, que no tienen control, ¿no? El costo, el precio de la generación. En el precio de generación se establece un promedio entre lo que es generación
hidroeléctrica y termoeléctrica fundamentalmente. Hay poquita generación solar. En la termoeléctrica, ¿qué tenemos? Tenemos solamente el comparativo de motores de combustión interna. Esos motores de combustión interna y las turbinas también operan con diésel. El precio, considerando el precio del diésel, un precio internacional, solamente por combustible, la tarifa está más o menos en 30 centavos de dólar el kilovatio hora. Si cambiamos todo eso a motores de combustión con fuel oil, la tarifa, dependiendo si es número 4 o número 6, la tarifa solo por combustible estaría entre 3 y 7 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Se da cuenta la cantidad de ahorro que habría ahí? Entonces, ¿cómo abrir para que venga inversión extranjera, inversión privada? Es que hay que abrir el mercado, pero el mercado se abre cuando exista una competencia justa entre privado y público y no hayan estas distorsiones del mercado. Entonces hay entre otros, dos esquemas que se pueden establecer aquí. El uno es el que estamos hablando, que necesita un inversionista privado, necesita una garantía de pago por parte del Estado, es lo que pasa con esta generación renovable que está adjudicada. Y el otro esquema es que se llama Project Financing, que se garantiza con el flujo del proyecto. No necesita garantía del gobierno. Pero le pregunto por ejemplo, en esta famosa asociatividad que se plantea, ¿cómo va a garantizar la SELEC el pago a un privado? Para que sea un proyecto garantizado con el flujo, tiene que la SELEC establecer una garantía con sus activos. Y eso no es posible. Si un privado le vende a otro privado, ahí sí se puede establecer este esquema. Entonces se puede competir perfectamente. Un ejemplo voy a poner yo de un estudio que acabamos de hacer. Para un cliente privado, le hicimos un análisis para colocar energía solar y completar toda su demanda. Lamentablemente la demanda que necesita es 24/7. Con la solar no se puede hacer eso. 40 megavatios de solar, hicimos varios esquemas, primero con gas natural, luego incorporamos baterías. Con las baterías llegamos a cubrir la demanda en un 74%. Imagínense, para 40 megavatios el costo del proyecto era 100 millones de dólares. Imposible. Y el privado tampoco cubría toda su demanda, apenas alcanzaba a cubrir el 74%. Lo mismo va a suceder en el caso de los vehículos eléctricos. Como se decía, los vehículos eléctricos tienen ahora la única posibilidad de cargar en la noche en su casa, nada más. La alternativa que, digamos, lo que he visto yo en otros países, fundamentalmente en Inglaterra, son cargadores para vehículos por medio de panel solar más batería. Pero eso también es costoso. Eso no va a poder pagar el usuario. O sea, colocar eso en la ciudad o en la carretera va a poder cargar la batería apenas 6 horas o 7 horas de que se tenga la luz, que se tenga energía solar. Entonces, va a haber necesidad de poner una batería muy grande que tampoco le va a abastecer y quedarse 1 hora, 2 horas en el carretero cargando es imposible. Entonces, coincido yo con Esteban que el intermedio a esto es el vehículo híbrido. Es lo que se está viendo, nada más, ¿no? Entonces, las soluciones inmediatas para el país son, en primer lugar, abrir el mercado, pero corrigiendo estos elementos que permitirían tener la seguridad al inversionista. Y lo inmediato, se habla de la barcaza, que realmente es lo que inmediatamente se puede instalar. Tal vez en 1 mes, 2 meses, ¿ya? Pero lo otro, instalar plantas de generación a base de motores
de combustión interna que utilicen fuel oil, eso no es posible hacerlo en menos de 12 meses. Y de ahí el plan maestro actual no tiene nada. En el intermedio lo único que tiene es esos 850 megavatios que están adjudicados y de ahí no hay centrales hidroeléctricas consideradas, digamos, de una capacidad de al menos de 100, 200 megavatios. La central que está considerada en el plan maestro de 600 megavatios, que forma parte del complejo Paute, esa demorará 7 años en construirse. Entonces estamos realmente en un problema que no podemos salir. Y repito, mientras se van parchando esto, yo había hecho un ejercicio aquí. Del 2009 al 2019, 10 años, considerando un promedio de crecimiento de 4.5%, tendríamos que haber tenido alrededor de 6.000 megavatios instalados en este momento. ¿Y qué tenemos? Apenas tenemos 3.600. Del 2017, del 2019 a esta fecha, no se ha instalado nada importante, nada importante. Y se habla de un déficit de 1.500, yo creo que es mucho más el déficit, a pesar de que hemos tenido un estancamiento por la pandemia, pero la demanda sigue creciendo y en este año y el año anterior la demanda se ha disparado y no hay visos de solución inmediata, lamentablemente. Es, como decía algún momento en otra ocasión, es una irresponsabilidad que no se haya cumplido, al menos lo establecido en el plan maestro, y una irresponsabilidad también que no se haya revisado las tarifas que permitan este tipo de inversiones. Lamentablemente estamos en esa situación y no podemos salir. Ingeniero Esteban Acosta, ¿es posible una mayor inversión en el sector partiendo de la inversión eléctrica con análisis de riesgo y que genere certeza incluso en el sector automotriz? Yo pienso que siempre el sector es propositivo, ¿no es cierto? Y trata de generar inversiones en la medida de su real capacidad, ¿sí? Me refiero a que cuando las empresas están trayendo tecnologías electrificadas, atrás hay inversiones, hay una seguridad jurídica, hay algo que te mueve a traer esos productos para los ecuatorianos. Con eso, el tema de seguir este impulso hacia la electrificación del parque vehicular, para mí tiene que tener dos componentes. Primero, voy a ser súper transparente. A nivel mundial, lo primero que tú electrificas en la medida de que haya nuevamente energía eléctrica es el transporte masivo, ¿sí? Es decir, metros, ¿sí? Cualquier cosa que signifique transporte masivo o buses electrificados, las ecovías, las vías que tienen electricidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú puedes mover rápido gente y puedes rápidamente entrar en eso. Cuando tú vas ya al vehículo privado, digamos, al vehículo que todos tenemos, ya nosotros sí pensamos que no deben haber los debates que hoy que se dieron durante los últimos días de castigar a los vehículos híbridos. ¿Para qué castigarles a los vehículos híbridos? Nuevamente, la industria automotriz tiene que descarbonizarse, ese es el mensaje. Si tú castigas a los vehículos híbridos, vas a generar dos cosas. La primera, lo que dijo el ingeniero Hugo, ¿sí? Los subsidios a quién van dirigidos. O sea, estás entonces subsidiando con todo, incluso ahora con electricidad, a quien más tiene en este país. Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Sí, necesitas ya razonar que si estás en el paso intermedio, tienes vehículos convencionales, vehículos híbridos, vehículos electrificados, 100% eléctricos. Esto necesita muchos subsidios que hoy por el costo de la tecnología, son metales pesados, hablamos del litio y de una serie de componentes pesados, caros en el mundo,
que hacen que el vehículo sea caro. Por lo tanto, no está al alcance de todos. Y cuando no está al alcance de todos, está, como dijo Hugo, al alcance de unos pocos. Y esos pocos son gente de la clase media alta, ¿sí? Media alta. Entonces estás hablando de vehículos sobre los 30, 40 mil dólares. Y ahí deberías, más bien como Estado, cuestionarte hasta qué punto yo fomento eso. Y la verdad es que sin conocimiento técnico, la solución que se pretende decir es, ok, pongámosles arancel a los vehículos híbridos. ¿Qué vas a lograr al poner arancel a los vehículos híbridos? Entonces, aumentar el subsidio a los vehículos de los que más tienen, o hacer que el que puede comprar un vehículo se vaya a los vehículos más contaminantes que más consumen combustible. Cuando tú hablas nuevamente de lo que el presidente Noboa dijo hace 2, 3 meses, cuando hubo esta crisis de 8 horas de cortes de energía eléctrica, dijo una cosa que es sustancial: voy a incentivar a las empresas que autogeneren electricidad, ¿sí? Y los vehículos híbridos autogeneran electricidad. Entonces, ok, deberíamos entonces impulsar esa tecnología. Mira, ahorra 30% de combustible un vehículo híbrido, ¿sí? En promedio. Si vendemos 100,000 vehículos al año, va a hacer casi el mismo efecto que haber vendido el 30% menos de gasolina, es el equivalente a 30,000 autos eléctricos, ¿sí? Matemática súper simple: 30% de 100,000, 30,000 carros. Eso significaría que sería el equivalente a que estén vendiéndose más de 2,500 carros eléctricos al mes. Nunca va a pasar eso en el Ecuador, pero sí puede pasar con los vehículos híbridos. Entonces de ahí se usa, yo personalmente soy el que uso la teoría de es mejor que todos, cada uno de nosotros, ahorre el 30% y que no demande más electricidad, a que unos pocos con capacidad adquisitiva puedan comprar un vehículo eléctrico que ahorra 100% de electricidad, ¿sí? Que ahorra, perdón, 100% de combustible, pero necesita electricidad que hoy no existe en el Ecuador. Entonces, nuevamente, todo ronda a dar los pasos en el Ecuador que te permita la economía familiar. Un vehículo eléctrico es masificable. Un vehículo híbrido, perdón, es masificable. Hoy un vehículo eléctrico, si no le subsidias por todos los medios que se te ocurra, ni aún así puedes masificarle, puedes poner al alcance de todos. En cambio, un vehículo híbrido que está por debajo de los 25,000 dólares, hasta de los 20,000 dólares, ¿sí? Puede estar al alcance de cualquier persona, y ahí resuelves un problema y no le metes un problema más a toda la gente que está pensando en cómo resolver los temas de electricidad que hoy tienen en el país. Entonces, para mí, eso es invertir en el país de una forma sensata y hacerle a todos los ecuatorianos entender que si todos apoyamos en este esfuerzo, que es lo que está pidiendo el presidente, todos podemos salir ganando, mientras resuelven todos los grandes problemas que tiene el Ecuador en temas de electricidad, pues autogeneremos electricidad incluso en el vehículo que manejamos. En ese sentido, ingeniero Esteban Acosta, el gobierno hizo un anuncio público de la posibilidad de definir los autos híbridos, precisamente lo que usted decía. ¿Cuánto pudiera incidir esto en el mercado? Eso sería sacar del mercado especialmente a vehículos baratos, Miguel. Lo cual personalmente, incluso como gremio, tanto la Asociación Automotriz como la de Guayaquil están en total desacuerdo, y por eso se mandó una carta al presidente. Al presidente se le dice 3 cosas. Los vehículos híbridos ayudan en 3 formas ahorita al Ecuador, que está tan necesitado de ayuda también de las personas y de los que estamos aquí haciendo país. La primera es, eliminas los subsidios a la gasolina, ok, pues vamos a traer carros que menos consuman gasolina, cosa que el ecuatoriano pueda sentir ese alivio. Y también el Estado, porque importar derivados también cuesta, ¿no? No es gratis. Entonces, eso es lo primero que se le dice. Segundo, hay acuerdos de libre comercio, especialmente con el monstruo China, ¿sí? Que es el más beneficiado y el que más impulsa estas tecnologías eléctricas, que ya estipula 0% de arancel a los vehículos híbridos. ¿Por qué ponerles a otros socios comerciales 40% de arancel? Eso no tiene ningún sentido. Y además el Ecuador más bien necesita hoy
movilidad barata, movilidad que ahorre electricidad, movilidad que ahorre gasolina. Eso es lo segundo que se le dice. Y la tercera parte, que para nosotros es fundamental en la carta, también es cuando nosotros estamos pensando en hacer país, pensemos también en cómo nosotros podemos impulsar todas estas nuevas tecnologías para ahorro de emisiones. Los vehículos híbridos tienen la más alta norma de emisiones, la Euro 6, Euro 5 y Euro 6. Eso significa que además son ambientalmente responsables. Se habla de recaudación tributaria, ¿no? Es que tenemos que sacar impuestos de donde sea porque hay que recaudar más. Pero el resumen es que no vas a tener más recaudación tributaria, porque si ya tienes socios comerciales a los cuales un vehículo contaminante le puedes hacer que llegue al Ecuador con 0% de arancel, al ponerle 40% de arancel a los vehículos híbridos en cualquiera de sus tecnologías, lo único que estás haciendo es darle un retroceso al Ecuador. Un retroceso en términos de no ahorrar electricidad, de no ahorrar gasolina, un retroceso en términos de ser más contaminantes y un retroceso también en términos de que hoy autogenerar electricidad debe ser una meta de todos, especialmente de los privados, en apoyo a todo esto que necesita hoy el país. Por eso estamos totalmente en contra de esa tendencia y por eso es que firmemente se le puso esta carta al presidente explicándole que la verdad es que cuando uno entiende la parte tecnológica, lo que menos puedes hacer hoy es bloquear a quien te va a resolver varios problemas que hoy el Ecuador acusa. Frente a todos estos problemas derivados de la crisis en el sector eléctrico, doctor Hugo Arcos, ¿cómo enfrentarlos, cómo solucionarlos, cómo paliar esta situación? Bueno, el momento actual, o sea, la situación actual, pues no establece otra alternativa que la incorporación de generación térmica. Eso lo he repetido yo en varias ocasiones. No hay a dónde irse y eso tiene que ver con el factor de planta. La generación térmica es la que determina el mayor factor de planta, a diferencia de lo que serían energías renovables. No es el momento de pensar que la crisis se va a solucionar con generación renovable. Eso sería irresponsable de parte de quienes conocemos el funcionamiento de los sistemas eléctricos, eh, poner esa moda hacia lo que sería la solución de una crisis. No tiene sentido. Y pues comparto lo que menciona Esteban, y ahí insisto en el hecho de que no se dan políticas adecuadas. Lo que ha dicho Esteban es muy cierto. La alternativa del Ecuador es quedarse en la tecnología de vehículos híbridos, por lo menos para usos del público en general, del ciudadano común. ¿Por qué? Porque como él lo ha dicho, significa un ahorro de combustibles, significa el no cargar más a nuestro sistema eléctrico que está en crisis. Sería un absurdo supremo el pensar en cargarle con vehículos eléctricos a un sistema que tiene crisis en todos sus sectores, generación, transmisión y distribución. No tiene el mínimo de criterio técnico. Y desde esa perspectiva, más bien se deberían dar más incentivos a los posibles usuarios de vehículos híbridos, por ejemplo, eliminando impuestos a las baterías de repuestos de ese tipo de vehículos, que es uno de los temores que tiene cualquier usuario cuando va a cambiarse de un vehículo 100% a gasolina. Por el alto costo. Híbrido. El costo que puede tener la batería, básicamente. Si usted va al mercado de usados, un vehículo híbrido tiene un precio por el piso debido precisamente a los altos costos de la reposición de batería. Una medida de incentivo sería el eliminar los impuestos que se ponen a este tipo de repuestos, de tal manera de que los vehículos híbridos sean una constante. Por ejemplo, a nivel de taxis, sería el éxito, así como ha sido en otros países. Menciono la ciudad que más éxito ha tenido con este tipo de vehículos, Madrid. Tiene casi que el 100% de su flota de taxis vehículos híbridos. Inclusive hay hasta de una marca en particular, no voy a mencionar la marca, pero ¿qué nos dice eso? Que es un vehículo confiable, que es un vehículo que permite ahorrar combustible, que es un vehículo que permite bajar contaminación y que es un vehículo para el cual no tengo que dar más subsidios ni por el lado de electricidad ni por el lado de combustible. Más bien, desde todo punto de vista, es el vehículo ideal con la tecnología que debe de quedarse el Ecuador.
y que sería en este instante la lógica en un sistema que está enfermo, en un sistema que necesita más generación que incorporar de forma casi que inmediata para no seguir con los cortes. Ingeniero Gabriel Sequeira, con estas consideraciones y los problemas que subsisten, ¿cómo tener mayor generación eléctrica? La única alternativa a mediano plazo inclusive es generación termoeléctrica. Es lo único. La hidroeléctrica, que sería lo ideal, demora mucho tiempo la construcción y además de eso, la experiencia que tenemos en el país es que casi toda, a excepción del complejo Paute y otras dos centrales pequeñas, tienen un factor de planta que va entre el 50-55% porque son plantas hidroeléctricas de pasado, no tienen almacenamiento y ese es el gran problema. Entonces, lo único que se tiene para solucionar esto es la generación térmica y yo creo que de aquí a 5 años se debe seguir colocando ese tipo de energía. Hablando, pero fíjese lo que pasó últimamente con el metro. Se fue la luz, se paró el metro y no sabían por dónde salir, ¿no? Entonces, la solución, la alternativa del auto híbrido es lo adecuado, indudablemente, y hasta el año pasado no tenía aranceles. Este gobierno volvió a poner aranceles, un absurdo. Y también, coincido con lo que dice Hugo, debería quitarse aranceles a las baterías en general, digo a las baterías de este tipo en general, porque también habrá algún desarrollador mediano, pequeño, que pueda colocar energía renovable como la solar con baterías, inclusive en las casas, pero los costos de las baterías tienen que dejar de tener aranceles. Entonces, no hay otra alternativa. No, yo no le veo por ningún lado algo que pueda solucionarse, inclusive para este próximo estiaje. No creo que en el concurso que se acaba de hacer hayan encontrado plantas que tengan equipo nuevo, como se licitó, con garantía de la fábrica. Al menos no llegué a conocer que hayan disponibilidades. Entonces, vamos a estar sujetos a posiblemente cubrir este parche, el próximo año cubrir otro parche y vamos a seguir indudablemente sin tener una solución definitiva. Y como repito nuevamente, si el mercado no se abre con las consideraciones que se han planteado aquí, no va a poder el sector privado abastecer de energía al sistema nacional. Lamentablemente, incluso la generación distribuida, para lo cual ya se estableció la normativa, no va a permitir que haya inversión privada si es que todo esto no se corrige. Entonces, no le veo solución a corto ni mediano plazo si no se consideran esos aspectos. Ingeniero Esteban Acosta, ¿cómo generar certezas en el sector eléctrico con las medidas que debieran adoptarse? Bueno, yo pienso que, Miguel, aquí el sentido común debe primar. Creo que a veces se hacen muchas leyes, no sé si con intereses particulares o de qué forma, o grupos interesados, porque cuando uno habla en este nivel, y qué bueno haber escuchado a Hugo, a Gabriel, compartimos mucho. O sea, además, por haber trabajado mucho en el sector de la energía, como este se llame, sí, energía fósil o energía eléctrica, renovable o no renovable. Al final tenemos que tener un derrotero y un norte. El norte tiene que ser lo que es bueno para el Ecuador. Lo que hoy el Ecuador puede tener y lo que necesita. Por eso yo digo que dentro del sector automotriz, el Ecuador de hoy demanda y necesita de empresarios, ¿sí?, y personas que trabajen en el lado público, haciendo políticas de Estado coherentes hacia la realidad del Ecuador.
Tuve la oportunidad de ser miembro del comité que actualizó la norma técnica ecuatoriana de clasificación de vehículos, donde claramente salió hace 3 meses, luego de un año de trabajo, y se puso todos los estándares internacionales de clasificación. Y ahí volvimos a recalcar el tema de que los vehículos en el paso lógico necesitan primero irse a los vehículos híbridos, no ser cuestionados, que tristemente han sido cuestionados hasta por autoridades, seguramente mal informados o informados por alguien con sesgo, que es lo que a nosotros nos preocupa, y no pensando en la realidad del Ecuador de hoy. Cuando tú tienes 3 elementos y es primero, por favor, ayúdenos a autogenerar electricidad. Ok, vamos a ayudar a autogenerar electricidad, nos pide el presidente Daniel Noboa. Cuando llegas y dices necesitamos movilidad sostenible, movilidad ecológica, ok, vamos a descarbonizarnos, vamos a hacer autos asequibles a todas las personas y con eso llegas a incluso hasta a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario que les dice promuevan todo lo que sea sostenible en el Ecuador. Entonces nosotros decimos, entonces tenemos 3 capítulos grandes que apoyar, mientras como digo, los expertos en el sector eléctrico resuelvan este problema, que no es de corto plazo, como dice Gabriel, que no tiene una solución inmediata y que nos vamos a ver seguramente en el futuro cercano, abocados a nosotros mismos a pagar la luz, a nosotros mismos dejar de consumir por el bien del Ecuador. Como miembro del gremio automotriz, tengo que decirles que lo mejor para el Ecuador es los carros que menos consumen combustible y los carros que hoy autogeneren electricidad. Cuando uno entiende eso, no ocurre lo que dijo Gabriel, que tristemente se regrese a poner 40% de arancel a un vehículo híbrido. Mire, 40% de arancel es sáquenle del mercado a este vehículo. Y eso a nosotros nos parece que es hasta irresponsable, que no tiene ningún criterio técnico, y para eso nosotros estamos aquí justo para hacer país y para decir hoy lo que sí les podemos decir es que con seguridad jurídica tenemos que ayudar al Ecuador a tratar de resolver este problema de energía eléctrica, mientras claro que va a haber gente con capacidad adquisitiva para poder comprarse un vehículo eléctrico costoso y todo lo demás. Ayuden a los híbridos. Me encanta y me llevo este tema, Hugo y Gabriel, de que hay cosas que uno puede hacer incluso con exoneración de aranceles a las baterías. Han desarrollado mucho en tecnología, son como los celulares, las baterías de hace 10 años versus las de ahora son más delgadas, más eficientes, almacenan más carga. Igual a pasar con los vehículos híbridos, son baterías más chiquitas. Hoy encontramos baterías de $800 que duran 15 años y que son renovables y que incluso no quedan en el país, sino que se reexportan para un tratamiento ya por expertos de segundo proceso de baterías. Todas esas cosas yo pienso que le van a hacer bien al país. Cuando tú te pones eso como política de Estado, entonces pienso que estás construyendo un buen futuro para el país, y eso es lo que yo personalmente siempre voy a impulsar, y les agradezco mucho también porque esos comentarios me ayudan y me llevaron Gabriel y Hugo, porque creo que a la gente que nos está oyendo le podemos ir educando, ir haciendo ver las cosas que son buenas para el Ecuador, como ha sido la sesión de hoy con Miguel. ¿Será posible, doctor Hugo Arcos, contar con generación sostenible en el Ecuador que genere certezas y no incertidumbres, como hablar en el nuevo estiaje a apagones? Lo ideal para un sistema eléctrico seguirá siempre siendo el mix, una mezcla que tiende a ser óptima, ¿no? Y esa es la que se planifica. No existe, y en esa moda tal vez cayeron ciertos países europeos que con el tema de la guerra se han visto en situaciones críticas. Nosotros deberíamos reflejarnos en esa situación de querer hacer que todo mi parque de generación sea totalmente limpio. Nos lleva a situaciones como las que está viviendo, por ejemplo, Alemania ante la crisis que se provocó por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, nosotros tenemos que reflejarnos en ese tipo de ejemplo para poder irnos hacia un sistema mixto, óptimo, adecuado para nuestro país, adecuado a nuestras necesidades.
Debemos ver en el corto plazo, como ya lo hemos dicho, la solución está en la generación térmica, pero hacia el futuro, hacia el largo plazo, lastimosamente, ahí sí tenemos que pensar en alternativas y un mix del recurso fabuloso que tiene el Ecuador en cuanto a energía solar, pero siempre pensando en esta mezcla de recursos de generación que le den firmeza y seguridad energética al sistema. No existe el sistema 100% renovable, no es así. No existe un sistema mágico con el cual las centrales de generación fotovoltaica vayan a tener un factor de planta más alto, no es posible por la misma disponibilidad de la luz solar, a pesar de que en el Ecuador tenemos una de las mejores regiones para generación fotovoltaica. ¿Se tiene que incorporar más generación fotovoltaica? Sí. Se tendría inclusive que a nivel de normativas de municipios establecer la necesidad de contar con generación fotovoltaica para autoabastecimiento, para autogeneración por parte de cada uno de los hogares. Eso debería ser parte de la lógica que nos lleve hacia un sistema híbrido adecuado para lo que es el desarrollo del sector. Se tiene que buscar eso en un futuro, pero desde un punto de vista de una planificación óptima, asegurando el abastecimiento. Y como ya lo dijo Gabriel, abriendo el mercado, racionalizando los precios, racionalizando las tarifas, lo cual va a ser en beneficio, eso es lo que debería entender la ciudadanía. A la larga va a ser el beneficio de todos, porque el que más consuma va a tener que pagar más y el que quiera consumir menos va a tener que empezar a implementar alternativas de autogeneración y alternativas de ahorro energético. Si es que no nos subimos en esa onda, jamás vamos a salir del bache en el que estamos y siempre vamos a estar esperanzados en que el gobierno nos solucione el problema. No tenemos futuro como sector eléctrico si seguimos en la misma línea. Ingeniero Gabriel Sequeira, ¿cómo lograr generación sostenible que genere certezas y no incertidumbre? Efectivamente, es necesario seguir manteniendo el sistema mixto que permita tener sostenibilidad con la incorporación de generación renovable como la solar y la eólica. Realmente, yo encuentro en la solar un poco de problemas. He estado mirando últimamente esa alternativa y el país lamentablemente no dispone de terrenos eh, grandes, digamos, de 200, 300 hectáreas, en donde se pueda poner una granja solar que permita instalar 100, 200 megavatios. La sierra ecuatoriana, que es la que tiene mayor irradiación solar, como la provincia de Pichincha, Imbabura, Loja, está retaseada. Yo mismo he buscado terrenos para poder implementar, buscando para clientes, y se llegó a encontrar un terreno en el norte de aproximadamente 200 hectáreas y no más. Todo el resto son pequeños. Entonces, mientras más pequeña es la granja solar, el costo unitario de instalación es más grande y obviamente la tarifa sale más alta. Ahora se habla de un combustible de transición que es el gas natural. Y aquí se debate mucho ahora sobre la importación de gas natural. Si no tenemos gas natural en el país, hay que importarlo. El costo de generación con motores que utilicen gas natural tiene un ahorro de aproximadamente un 25 al 30% comparado con el diésel, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitir la importación? ¿Por qué no permitir el desarrollo de ese tipo de generación en el país? Además, considerado como un combustible de transición que no contamina. Entonces, esto, a pesar de que ya se estableció un reglamento que permite calificar a los importadores de gas, se tiene todavía que hacer mucha infraestructura para considerar eso, fundamentalmente porque el importador ahora de gas tiene que eh, conseguir un volumen grande de clientes para que la infraestructura no sea tan cara, ¿no? Y por otro lado, hace un momento hablaba yo de la energía solar en las casas. En una casa de 3 o de cuatro habitantes, está costando aproximadamente 1.300, $1.500 instalar los paneles solares.
y obviamente tiene que estar conectado a la red. Pero si se piensa en colocar una batería, esas baterías siguen siendo caras justamente por los aranceles y el costo de esto es altísimo. Entonces el gobierno tiene que incentivar este tipo de generación que beneficia a toda la ciudadanía y además de eso al mismo sistema, porque tanto la autogeneración como la generación distribuida permitirá pues construir menos líneas, por ejemplo, menos subestaciones, ¿no? Y es un gran ahorro también. Y estando disperso por todo el país, hay mucho más seguridad de suministro. Eso es lo que podría decir, ¿no? Ingeniero Esteban Acosta, ¿cómo lograr la generación sostenible que permita dar certezas y certidumbre? Y pienso que es un tema que debería tener una política de Estado. Hoy por hoy no le veo otra solución que no sea incentivar la autogeneración de electricidad, en cualquiera de las formas. ¿Sí? Creo que hemos escuchado a los otros panelistas, a Hugo, Gabriel, y no puedo coincidir más en el que hay empresas, hay industrias que también tenemos la capacidad de poner paneles solares porque son costosos para la gente, ¿no es cierto? Si uno piensa en ponerse eso en su casa, no es lo mismo que si como empresa contribuye a esto. Y esto significa impulsar la autogeneración. Por eso digo que como empresas debemos tener esta visión y como Estado también. Yo pienso que mientras el Estado más logre entender esta necesidad apremiante, y ya creo que lo está haciendo por necesidad, a veces no sé si por convicción, pero ya podemos nosotros empezar a discutir seriamente pongámonos cuáles son las formas en las cuales se puede autogenerar electricidad, quiénes son los actores y cómo les incentivamos, ya sea con esta reducción de aranceles a baterías, a componentes, a reemplazos, etcétera, que creo que va a contribuir más en este camino que perseguimos. Incluso dentro de los electrolineras, hay también electrolineras que hoy por hoy tienen también autogeneración solar principalmente. Entonces, yo pienso que eso es mejor entrar en la conversación. De esta forma, creo, Miguel, que podemos nosotros ser propositivos y llegar a un consenso de que en la medida de que el Estado genere esas políticas que incentiven la autogeneración, vamos a tener un camino dentro de este tortuoso futuro cercano que tenemos con la escasez que se nos viene de generación eléctrica. Quiero agradecer el aporte en este debate sobre la crisis del sector eléctrico y cómo superar los problemas y generar certezas, cómo lograr la generación eléctrica sostenible que requiere el país. Muchas gracias al doctor Hugo Arcos, experto y jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, el ingeniero Gabriel Secaira, consultor energético, y el ingeniero Esteban Acosta, experto y expresidente de la Asociación de las Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Muy amable su participación. Gracias. Muchas gracias, una buena tarde y mucho gusto. Muchas gracias, igualmente, a las órdenes. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Y a los miles de seguidores del programa les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.